En esta mañana continuamos con el libro de Salmos y vamos al Salmo capítulo 15. Salmos capítulo 15. Imagínense que vivimos quizás en un reino. Vivimos en un reino, pero imagínense que vivimos en un reino aquí en la tierra. Y hay un banquete, hay una fiesta, hay muchas cosas buenas en la casa del rey. El rey allí va quizás a atender las necesidades también y a poder dar lo que todos necesitan. Pero hay una condición para entrar a la casa del rey. Y es una condición obvia, una condición razonable. Y es que tienes que ir con tus mejores vestiduras delante del rey. Tienes que ir con lo mejor que tú tienes. Tiene que ser impecable, no puede tener mancha, no puede estar roto, no puede estar percudido. Tiene que ser perfecto, la mejor vestidura que usted pueda tener. Esa es la condición para pararse delante del rey. Pero mientras usted está buscando en su armario, en su closet, usted ve que no encuentra vestidura apropiada para ir al banquete. Usted ve que no tiene esa vestidura digna de entrar al rey y disfrutar de su banquete, de su fiesta y poder poner sus necesidades delante de él para que sean suplidas. La única condición es que usted tenga unas ropas impecables. Y al usted buscar sus vecinos, sus familiares, buscar si hay alguna ropa digna en algún comercio, ve que usted no encuentra absolutamente nada. Y cuando llega el día del banquete, ya es muy tarde y no va a poder pararse en la presencia del rey. Imagínense que usted se queda afuera. Quizás puede entrar a alguna parte, quizás usted puede entrar al jardín de los muros del palacio. Ahí es donde usted va a poder llegar. Pero adentro, a disfrutar de la presencia y de las bendiciones del rey, no va a poder. Hermano, así es la historia de las Escrituras desde el principio hasta el fin. Nosotros no somos dignos de entrar delante del rey. No teníamos lo que se requería para estar delante del rey, que era perfección. Pero hay algo diferente en el rey verdadero, en el Dios verdadero. Que este Dios verdadero vio que no teníamos las vestiduras adecuadas para entrar a su presencia. Y Él proveyó, Él envió lo que nosotros necesitábamos para estar delante de Él. Así que en esta mañana vamos a discutir esto. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que Dios envió a su Hijo Cristo para que fuera el único camino a la salvación y nos dio el Espíritu para vivir una vida justa. Vamos a ver en esta mañana que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuera el único camino a la salvación y también nos dio el Espíritu Santo para vivir una vida
justa. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto es el verso 1. En Cristo podemos entrar al lugar santo. En Cristo podemos entrar al lugar santo. Y el punto 2 va del verso 2 al verso 5. En Cristo podemos actuar con justicia. En Cristo podemos actuar con justicia. Así que vamos al primer punto. En Cristo podemos entrar al lugar santo. Fíjense lo que dice el verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Primero vamos a ver que en Cristo podemos entrar al tabernáculo. Y segundo vamos a ver que en Cristo podemos vivir por el Espíritu. Y entrar al tabernáculo, ¿qué significa entrar al tabernáculo? ¿Por qué es tan importante para David entrar al tabernáculo? La respuesta es que el tabernáculo o el monte santo, el lugar en donde habitaba Dios en medio del pueblo, era en donde estaba la presencia de Dios, en donde estaba Dios en sí. Por eso es que Dios se le aparece a Moisés una zarza ardiente, donde él sube y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde pisas santo es. Así que Moisés subió al lugar santo. Pero también habla del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es una representación del monte santo. El tabernáculo en sí era el monte santo de manera portátil. Y este monte santo y el tabernáculo se dividían en 3 partes. Estaba la parte exterior, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el monte, el pueblo de Dios solamente podía llegar hasta la falda del monte. Los sacerdotes podían subir con Moisés hasta la mitad del monte. Ese es el lugar santo. Y solamente Moisés podía subir hasta el tope de la montaña, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo era una tienda gigante en donde se dividía de igual manera. Unos sacerdotes entraban hasta el lugar santo y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y entonces el tabernáculo era el monte Sinaí, el monte santo de manera portátil. Ahora, la pregunta de David es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede entrar al lugar santísimo? ¿Quién de nosotros puede morar en el lugar santísimo? La respuesta es sencilla y es simple. Ninguno de nosotros puede morar en el lugar santísimo. Ninguno de nosotros por naturaleza podemos entrar y habitar en el lugar santísimo. ¿Por qué no podemos entrar al lugar santísimo? La respuesta ustedes la saben. Por el pecado. Por el pecado no podemos morar en el lugar santísimo. Adán y Eva vivían en el lugar santísimo. El Edén era un tipo de tabernáculo. Bueno, ellos estaban en el tiempo determinado para poder entrar al lugar santísimo. Ellos podían obedecer a Dios perfectamente y entrar a la eternidad, a gozar de Dios para siempre. Pero ellos fueron destituidos, ellos fueron echados de la gloria de Dios, dice la Escritura. Y a ellos salir de la gloria de Dios, que salieron hacia el este, Dios puso querubines. ¿Por qué puso querubines en la puerta del huerto? Para que ellos no vinieran para atrás, para que fuera imposible ellos volver a entrar. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y junto a Adán y a Eva, todo ser humano después de él también fueron destituidos, fueron echados de la gloria de Dios. Hermano, ¿usted ha visto las películas donde hay problemáticos que entran a un restaurante o alguna barra y los echan por la puerta trasera? Los tiran hacia afuera. Así fue como Dios nos tiró por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por buscar nuestras pasiones y deleitarnos en la oscuridad. Así que por Adán y Eva, por sus pecados, nosotros somos herederos de esa naturaleza pecaminosa y no tenemos la suficiente pureza para poder entrar nuevamente al lugar santo.
Para estar con Dios, para estar en la presencia de Dios, se requiere una perfección. Ser santo como Dios es santo. No podemos tener ningún tipo de pecado, de mancha, de imperfección. Necesitamos ser implacables para entrar al lugar santísimo. Ahora, también durante la Escritura, desde la caída del hombre, desde Génesis 3:15, que dice que Dios va a enviar a un Salvador, desde ese momento Dios ha determinado, ha creado el camino para volver a su presencia, para volver a tener una comunión buena con Él. Dios desde el principio lo ha dicho, y Génesis 3:15 da el testimonio de eso, de que Él va a proveer a un Salvador. ¿Por qué? Porque nadie por sus propias fuerzas puede volver al lugar santo. Y no solamente que nadie quiere volver al lugar santo, es que en la naturaleza pecaminosa a nadie le interesa volver al lugar santo. Pero si decimos que alguien quiere volver por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder llegar. No vamos a poder disfrutar de la bendición que Dios nos da por medio de la salvación. Nadie tiene los requisitos necesarios para esto. Ahora, ¿cómo Dios lo da? Dios provee el único camino. Dios ha provisto desde el principio el único camino para la salvación. Dios desde el principio ha provisto al Salvador para que su pueblo pueda entrar y volver a su presencia y Dios pueda habitar con su pueblo por toda la eternidad. En el Antiguo Testamento, solo los justos podían entrar en el tabernáculo. Fíjense la respuesta en el verso 2, dice: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? El que es justo, el que es perfecto. Y Dios nos pinta esta vía en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera? Primero, con Adán. Si Adán se mantenía obedeciendo a Dios perfectamente, él iba a habitar con Dios por toda la eternidad, gozando de Dios para siempre. Adán, con la obediencia, podía llegar a ser justo, pero desobedeció y fue destituido de la gloria de Dios. La otra manera que vemos la justicia es en el diluvio. ¿Recuerdan cuando Dios puso el diluvio, llenó toda la tierra de agua y exterminó a los malvados, y solamente Él metió en el arca a una familia? En Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y qué dice luego? Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. No era que Noé en sí mismo era justo y perfecto. Era que por la gracia de Dios encontró gracia delante de Dios, y por eso Dios lo declaró justo. Y es Noé, la familia de Noé, la que entró al arca. ¿De qué manera Dios proveyó un Salvador? El arca. El arca es el Salvador. El arca es la vía para la salvación. Y fíjense que el arca de Noé se sentó, descansó en el monte de Ararás. Y ese es el significado del descanso eterno. El arca es la salvación y el descanso es el monte. Pero no solamente Noé, sino también en los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dios proveyó una vía. Dios escogió exactamente al grupo, a los hombres que iban a entrar al lugar santísimo. Y estos hombres tenían que seguir unos rituales, tenían que matar corderos perfectos para limpiar a ellos, para limpiarse ellos mismos del pecado, para limpiar al pueblo del pecado. Y entonces entraban al lugar santo y al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, el monte de Dios. Así que Dios ha provisto desde el principio la manera en que el hombre puede volver a gozar de Dios para siempre. Ahora, han habido momentos en que los hombres han dicho: yo voy a tomar esto en mis manos
Y yo voy a trabajar de tal manera que Dios me va a salvar y yo voy a llegar al cielo. Voy a trabajar de tal manera que voy a ser notable para Dios y Él me va a dar acceso al cielo. Hermanos, esto pasó con la Torre de Babel. Y la Torre de Babel no es construido como una torre, es tipo de pirámide, es como una montaña. ¿Y qué dijo el hombre en Génesis 11, 1 al 9? Cuando estaba construyendo la Torre de Babel: hagamos una torre para crear nombre y fama para nosotros. Hagamos una torre para llegar al cielo. Ellos estaban en su propia fuerza, bajo su propia imagen, en su propia manera, tratando de ir al cielo. ¿Y qué pasó? Dios los miró desde arriba y dijo: vamos a confundir las lenguas para que esto termine. Y ahí confundió las lenguas y creó las lenguas y no pudieron estar de acuerdo nunca más. ¿Pero qué quiere decir la Torre de Babel? Que el hombre ha pensado que puede encontrar otra vía para la salvación, portándose bien, dando de comer a los pobres, o quizá engañándose a sí mismo y decir: yo no le he hecho daño a nadie, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo yo voy a ser un hombre injusto? ¿Cómo voy a tener pecado? Yo no he hecho absolutamente nada. Yo puedo, por mis propias fuerzas, por mi buen comportamiento, por la religión que tengo, puedo llegar hasta el cielo. Hermano, déjeme decirle algo. La única religión verdadera es el cristianismo. El único salvador verdadero y el único camino a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Todo hombre han creado religiones diferentes, en diferentes maneras de llegar al cielo, de llegar a la salvación, de llegar a la vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El cristianismo es donde único se encuentra el camino que Dios ha provisto para que el hombre pecador llegue a la presencia de Dios y disfrute del perdón y la vida eterna. No hay nada más. Todos aquellos que buscan otra vía son como los hombres de Babel, buscando llegar al cielo por sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó luego? El otro aspecto que vemos en el primer punto es que en Cristo podemos vivir por el Espíritu. En Cristo podemos vivir por el Espíritu. En Cristo es la vía por la que podemos llegar al lugar santo. Hermano, Dios ha provisto a Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es el camino. Cristo es la vía a poder disfrutar nuevamente de Dios. ¿Y de qué manera? Cuando una persona es regenerada y pone la fe en el Señor Jesucristo, ¿sabe qué pasa? La morada de Dios viene a nuestras vidas. ¿En qué podemos resumir todo este tipo de estos montes y estas cosas en donde Dios provee un camino? En que Dios desde el principio, inclusive desde la creación de Adán y Eva, ha querido morar entre su pueblo. Dios creó el monte santo porque Él quería morar en medio de su pueblo. Dios creó el arca donde el pueblo de Dios la llevaba a todos lados porque Dios quería morar entre su pueblo. Cuando una persona ha puesto la fe en Cristo es porque el Espíritu Santo le ha dado convencimiento de que es pecador y necesita poner la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Y ese otra vez Dios demostrando que Él quiere morar y vivir en medio de su pueblo. Dios mora en medio de su pueblo por medio del Señor Jesucristo, en la morada del Espíritu Santo. Dios derramó el Espíritu Santo en el libro de Hechos, desde el principio del libro de Hechos. Dios derramó el Espíritu Santo, dando la evidencia de que Él cumple lo que promete. Él quería vivir en medio de su pueblo. Y ahora tenemos la certeza de que en Cristo Jesús podemos entrar al lugar santísimo. El Espíritu Santo nos da evidencia, nos da testimonio de que tenemos entrada, acceso libre al trono de la gracia. Dios ha provisto el camino y el único camino es el Señor Jesucristo. Pero hermanos, es necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque la salvación no solamente es el perdón de pecado. La salvación no es solamente la vida eterna. En la salvación conlleva que nosotros podemos entrar, de que Dios nos acepte en su presencia. Y solamente por medio de las vestiduras, por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio del Hijo de Dios, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Solamente en Cristo Dios acepta al pecador en su presencia. Solamente en Cristo Jesús. Cristo nos da esas vestiduras que nosotros necesitábamos. Esa perfección, esa justicia, ese perdón. Y el Espíritu Santo nos recuerda esto en todo momento. Ahora, con el Espíritu Santo vienen unos cambios. Vienen unos cambios. Y estos cambios es que podemos vivir en justicia, el segundo punto. En Cristo podemos actuar con justicia. Fíjense lo que dice el verso 2 hacia adelante. Bueno, voy a leer el 2 solamente. En aquel que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, voy a leer el 3. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y a ver si sigue la lista hacia adelante. Hermano, esta lista que está aquí, y aquel que nos visita, esta lista que está aquí no es lo que usted tiene que hacer para ser salvo. No es lo que usted tiene que hacer para entrar a la morada de Dios y disfrutar de Dios para siempre. Esto no es una lista que usted hace y marca y dice, ok, yo no digo mentiras, yo tengo un corazón justo, yo no hablo mal de mi prójimo y así sucesivamente. Y usted llega al final de la lista y usted dice, wow, no he hecho nada de eso. No, eso no es para eso. Inclusive si usted dice que no ha cometido nada de lo que está en esta lista, puedo dudar de su integridad. Porque todos somos pecadores y en algún momento hemos fallado a lo que esta lista nos da. Lo que esta lista quiere decir es que todo aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús se preocupa y lucha para cumplir esta lista, para hacer esta lista. Esto no es esto no es de que tiene que hacer esto para ser salvo, no, esto es una manera de vivir cuando usted es salvo. Estos son frutos del Espíritu, estos son frutos de su unión con Cristo. Y quizás no hagamos esto perfectamente, pero nos esforzamos a hacerlo. Y yo quiero, hermanos, que usted medite y se evalúe mientras leo y discuto esta lista. Y esta lista son 6 cosas. Y estas 6 cosas vienen en pares. Voy a tomarlo en general, las seis cosas. Así que el primero, anda en integridad y hace justicia. El justo anda en integridad y hace justicia. ¿Qué quiere decir esto? No es la justicia social, no es la justicia que entendemos. La justicia es la justicia de Dios, es obedecer a Dios, los mandatos de Dios. Esto habla del carácter, habla de la persona en sí, la integridad de esa persona que actúa en verdad. Pero también sí habla de una justicia. Esta es la persona que se preocupa por sus hermanos. Es la persona que se preocupa por la iglesia, por las necesidades de la iglesia. Que ninguno tenga necesidad de nada. Como dice Santiago, dice que algunos vienen a donde otro hermano a presentar sus necesidades y esos dicen, que vaya bien, que pueda conseguir lo que necesita. No, el justo mete su mano en su bolsillo y provee las necesidades, o si no, habla con la iglesia para que provea las necesidades de aquel que necesita. Este que habla, el primer justo, anda en integridad y hace justicia, es un hombre o una mujer que realmente ama a la iglesia, que realmente ama al prójimo, que actúa con integridad y verdad. Este es el carácter del justo. Pero también David nos habla que también el justo tiene carácter en su lengua. Él ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta persona habla la verdad. No tiene en su corazón la intención de decir mentira. Lucha con la mentira para que lo que salga por sus labios sea verdad. ¿Por qué? Porque es reflejo del carácter de Dios. Si usted dice que está unido a Cristo Jesús, entonces usted está diciendo que está unido a la verdad. Usted dice que estudia la palabra, que es verdad. Usted dice que tiene el Espíritu Santo, que es verdad.
entonces su acción, su lengua, lo que sale de su boca debe ser verdad en todo momento. Y claro, si esta persona dice alguna mentira, se va a sentir mal y va a buscar el perdón y la reconciliación. También dice que no calumnia. Y calumniar es zarandear. Es zarandear. ¿Qué es zarandear? Hablar de otras personas sin tener las pruebas suficientes. Una de las cosas que más daña a la iglesia es cuando las personas comienzan a criticar, a murmurar, a hablar falsedades, a hablar a espaldas inclusive de las decisiones. Esto ha dañado la iglesia más que cualquier otro pecado que nosotros cometamos. Así que el hombre justo habla verdad y no calumnia. Tercero, no hace mal contra su prójimo. No hace mal contra su prójimo. El hombre justo y la mujer que están en Cristo Jesús buscan el bien para su prójimo. No solamente, no es que le hace el mal, no es que no le hace mal simplemente, es que el cristiano debe velar por el bien de la otra persona, del creyente y del prójimo. ¿En dónde? Queremos la seguridad del prójimo, del hermano. Queremos la prosperidad, queremos el bien emocional, queremos tratarlos con respeto, inclusive aquellos que están bajo nuestra autoridad. El justo vela por el bienestar de todos. ¿Cómo usted trata a sus empleados si usted es jefe? ¿Cómo usted trata a su esposo o a su esposa? Niños, ¿cómo ustedes tratan a sus hermanos? ¿De qué manera ustedes tratan a sus hermanos? ¿Los tratan con respeto, con amor, con comprensión? Ustedes son rudos y no buscan el bienestar de su hermano, sino que sufran por lo que hicieron. Todo aquel que está en Cristo debe tratar a los demás con integridad, buscando el bienestar, la prosperidad y el bienestar emocional. Cuarto, desprecia el mal y admira a quienes tienen al lado que temen a Dios. Dice el cuarto, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la persona que ve la maldad, que ve a aquellos que cometen maldad, que no buscan el bien, que no siguen a Dios. Son aquellos que no caminan con Dios y no los ven con bien, sino que miran hacia el lado y ven al hombre y a la mujer de Dios y a esos admiran, a esos quieren imitar. Ellos son sus modelos. Ellos son sus modelos. Hermano, esto es bastante aplicable en estos tiempos. Con todas las redes sociales, con todo lo que tenemos, con todo el internet, el cristiano sabe lo que está mal. El cristiano sabe las figuras públicas que no modelan a Dios, que no modelan la justicia de Dios, que no modelan la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Y entonces ven estas figuras, deportistas, famosos, cantantes, y quizás el joven sabe que esa persona no agrada a Dios, no vive para Dios, pero sin embargo quiere ser como esa persona. Es más fácil que esta sociedad siga estilos de vida como los ricos, los famosos, los que influencian, aquellos que tienen gran nombre. Es más fácil para ellos seguir a estas personas que realmente poner su mirada en aquellos hombres y mujeres que aman a Dios. Con sus bocas dicen, no, yo sigo a Dios, pero con sus hechos y con su mente, sus modelos son aquellos que no siguen a Dios. Y esto es bastante presente en estos tiempos. En lugar de admirar a personas sencillas que trabajan duro por los suyos, en lugar de admirar a aquellos padres que aman y proveen a sus familias y a sus iglesias, en lugar de admirar a madres que están entregadas en amar, en educar, en nutrir a sus hijos y cuidar a su marido, en lugar de admirar la gente de su propia familia, de la iglesia, miran hacia el lado.
Hermano, hoy se ha ido este tipo de modelos. Recuerdo que cuando era pequeño quizás esto se estaba perdiendo, pero a mí las películas que más llamaban la atención eran las películas de hombres que proveían, que iban a la guerra para proteger y cuidar a sus hijos y a su familia. Hoy día son personas que cantan, inclusive no saben ni cantar, no saben ni vestir. No reconocen a su Dios creador. Estas son personas que no son dignas de seguir ni que sean nuestros modelos. Modelos deben ser aquellos que aman a Dios y luchan profundamente con sus pecados para estar bien delante de Dios. Quizás hoy día no tenemos héroes verdaderos que han muerto por la causa de Cristo, que viven por la causa de Cristo. Hoy día siguen a personas blandas, sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de dirección. Personas que realmente no son dignas de admirar. Hermano, empecemos a buscar, y adultos también, empecemos a buscar dentro de nuestra iglesia. Una vez Sinclair Ferguson dijo que una de las cosas más hermosas es que el miembro de una iglesia local ame profundamente a su iglesia local y busque dentro de su iglesia local aquellos héroes, aquellos modelos a seguir. Esos son los que nosotros tenemos que mirar, esos son los que nuestros jóvenes deben de mirar. Es mejor admirar personas cercanas a nosotros, que nos conocen y que les conocemos y vemos sus debilidades, que admirar personas que están lejos de nosotros, que no saben ni tan siquiera que existimos. Es mejor buscar en la comunidad que buscar afuera. Al parecer siempre, desde todas las historias, las cosas se ven más bonitas de lejos. El pasto se ve más verde al otro lado de la verja y no vemos que aquí hay bendición y que hay hombres y mujeres a quien podemos tener como modelos. Quinto, integridad. Y esto da duro, integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. Y esto es duro. Hombres y mujeres de palabra, tenemos que cumplir lo que nosotros decimos. Y yo creo que yo he aprendido con el tiempo y todavía estoy aprendiendo mucho más porque cojeaba de esta pata y todavía cojeo. Pero he aprendido entonces a controlar mi lengua, no realmente prometer para no cumplir. Y quizás he caído en el extremo en decir, pues no sé. Pero realmente nosotros tenemos que cumplir lo que nosotros hablamos y decimos. Hermano, esto tiene un gran impacto no solamente para nuestros hijos, para nuestra esposa, para la iglesia, sino también para el testimonio, a los que están fuera. Y por último, el 6. Usa el dinero bien. El justo usa el dinero bien. Usa el dinero en donde tiene que estar. Provee a la iglesia cuando tiene que proveer. Da a los necesitados cuando tiene que dar. Es utilizar el dinero con sabiduría, con una mente del reino, sabiendo que estamos en misión en esta tierra. Y fíjense que también el contexto del versículo es que en las necesidades, aquel que tiene no preste a su hermano para cobrarle intereses. Eso es aprovecharse del hermano en necesidad. Lo que la Biblia enseña y lo que el Antiguo Testamento enseña es que dentro del pueblo de Dios, aquellos que necesitan, otros hermanos le deben de dar, inclusive no le deben de prestar, le deben de dar, de proveer para que ellos puedan suplir sus necesidades sin cobrarle ningún tipo de cosa, ni tan siquiera intereses. Eso es parte de la comunidad y es parte del justo, de que David dice, el justo, el que tiene el Espíritu Santo, utiliza el dinero bien y también da a aquellos que necesitan. Y por último, el verso 5 al final dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Hermano, el que hace estas cosas, ¿qué? El que puede entrar al lugar santísimo no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros necesitábamos entrar al lugar santísimo. ¿Y sabes quién dio la vía para entrar al lugar santísimo?
Desde el Monte Santo, Dios proveyó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Esto no es trabajo de nosotros, esto es trabajo de Dios. Todo aquel que esté en Cristo Jesús no va a resbalar jamás. Todo aquel que realmente ha puesto la fe en Cristo Jesús, no existe la posibilidad de resbalar jamás, porque es trabajo de Dios. ¿Quién puede estar en el lugar santo? Todo aquel que Cristo salva. Todo aquel que Cristo redime, todo aquel que Cristo perdona, todo aquel que está seguro en las manos de Cristo y le ha dado la vida eterna. Nadie puede resbalar de las manos de Dios. La salvación no consiste solamente en que Él nos perdona, sino que Él nos limpió y nos hizo aptos para estar en la presencia de Dios. Es trabajo de Cristo. No es trabajo de nosotros, y mientras sea trabajo de Cristo no vamos a resbalar. Jamás. Pero hermano, también hay otro contexto en este final. Miren hacia atrás, hacia la lista que le di. Usted se esfuerza para ser esa persona justa. Porque todo aquel que está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, ve esta lista y dice, debo de mejorar. Debo de ser más íntegro. Debo de cumplir mi palabra. Debo de hacer bien a mi prójimo. Aquel que lucha para hacer estas cosas no resbalará jamás. Pero si usted no le interesa esto, o quizás usted dice, todo esto lo he hecho perfectamente, hermano, déjeme decirle que entonces usted tiene que cuestionar su salvación. Porque no es que no va a resbalar jamás, es que no está en la salvación. Y el punto no es hacerlo perfecto, el punto es que esto le llegue a su corazón y usted diga, he fallado, tengo que hacerlo, tengo que cumplirlo, tengo que amar. Eso es parte de tener el Espíritu Santo. Aquel que se preocupa por hacer estas cosas, hermano, ha entrado al lugar santísimo. Ahora volvemos y hemos visto hasta ahora que en Cristo podemos entrar al lugar santo. Y también hemos visto que en Cristo podemos actuar con justicia. Vamos al principio. Imagínense que usted es invitado al banquete del Rey, donde hay comida, donde hay fiesta, donde está todo lo que usted necesita. Pero en esta ocasión, el Hijo del Rey tomó vestidura suya y se la entregó a usted para que usted pudiera estar en la presencia del Rey. El Rey que requería perfección, le proveyó a usted la perfección necesaria. Y no es que simplemente proveyó algo liviano, es que dio la vida de su Hijo, dio la vida de Cristo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y vivir en la presencia de Dios en el lugar santísimo. El Hijo de Dios, el Hijo del Rey, tomó sus vestiduras y nos vistió para disfrutar de la eternidad con Él. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es digna, es perfecta. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor, a cumplir esta lista. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ver la majestad y la hermosura y la vía que tú nos has dado a la salvación. Gracias por Cristo Jesús, quien nos dio las vestiduras necesarias para estar en tu presencia. Mi Dios, ayúdanos a aferrarnos a Él, a vivir para Él, a hacer todo para su gloria. Señor, gracias por darnos el camino a la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.